Es que eres tú, todo lo que necesito. Tu mano tocando mi piel fue un delito. No me quito. Si me pierdo quiero que sea contigo, aunque sea un ratito. Y abrázame, que tus brazos son mi cura, baby, bésame. Como un beso tú mi mano y miénteme. Y di que no soy tu debilidad, a ver si alguien te cree. Tu mano trajeron mis cicatrices, cosiste con besos las partes marices. Cuando yo lanzo el primer sencillo en Instagram, un niñito de 10 años que parece que vivía en México, me comenta que yo lo había inspirado y lo estaba inspirando a luchar por ese sueño y para seguir luchando a ser alguien en la música. Y a mí eso me llegó mucho porque una persona que está tratando de lograr ese sueño, que está luchando por hacerlo, por cumplir su propio sueño, que un niñito que te diga, wow, me estás inspirando, eres una fuente de admiración para mí, a mí me marcó por completo. Me miré y dije, algo bien estoy haciendo, esto es lo que quiero que las personas vean, que sí se puede, que quizás no sea en la música, en cualquier cosa, en cualquier ámbito, todo el mundo debe de luchar y no quedarse con eso por dentro, debe luchar por su sueño, en hacerlo realidad, que todo se puede, con la perseverancia, sacrificio y el trabajo, se puede. Y aparte te has ganado el cielo, ¿no? Hey, mamá, Tiny. Hey, mamá. Hey, mamá. Dicen que el tiempo a veces lo cura todo, pero tú llegaste y le ganaste al reloj. Te fuiste metiendo adentro poco a poco y arreglando un corazón que estaba roto y se te dio. Porque tus besos, papi, son mis preferidos y ya yo le testé a Cupido que contigo se pasó. Porque el amor ya lo tenía en el olvido, nunca había tocado el cielo y esa noche fueron más de dos. Hey, mamá. Hey, mamá. Hey, mamá. Esa noche fueron más de dos. Hey, mamá. Hey, mamá. Hey, mamá. Es que contigo se me van las horas. Tú mi canción favorita. With you esperé cuando estamos a solas. Te necesito cerquita, ya que llegaste en el preciso momento. Para arreglarlo todo y te juro yo no miento. Y tú viniste a recargarme de amor. Los artistas que de alguna manera golpearon a tu puerta musicalmente hablando fueron, por un lado, Selena y Miriam Hernández. Sí. Yo seguía escuchando. Selena era todo lo que yo quería hacer. Yo nací en el año que ella falleció, pero en mi casa en Cuba, mi abuela ponía mucho la película de ella y yo desde niña la ponía en repeat. Era ahí, cada vez que se acababa la volvía a poner. En vez de muñequito era la película de ella. Y yo la miraba y ahí fue cuando nació ese amor por la música. Después, a lo largo que fui creciendo, fui escuchando a Miriam Hernández y me encantaba que era ese tipo de letra que te hacía vivir ese sentimiento que ella estaba cantando en las canciones. Y yo decía, en algún momento eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser una artista así, que la gente, que el público pueda, ¿sabes?, compartir y escuchar y disfrutar conmigo lo que yo estoy tratando de transmitir en esas letras. Y crecí con eso, o sea, esa misma música de ella, de amor, pero también de desamor, de despecho, y era un roller coaster de emociones, y ahí me fui inspirando. Y bueno, llegó un punto en mi vida que dije, ya he logrado muchas cosas, ya fui a la escuela, ya saqué un título, ya he hecho muchas cosas en mi vida,
no quiero quedarme con esto por dentro, quiero por lo menos, no sé, grabar, aunque sea una sola canción y ya, ¿sabes? Tener la experiencia. Y lo hice, me atreví, fui, grabé la primera y cuando la grabé dije, espérate, vamos a llevarlo a ver hasta dónde llegamos y bueno, aquí estamos. Me imagino que nunca habías pensado que este mundo de la música te llevaría a cantar seguramente de por vida. Sí, no, definitivamente no, lo hice. Es más, cuando terminé de grabar, el mismo productor en ese momento, que no era hablar, fue él donde fui por primera Mm. vez, me miró y me dijo, ¿y lo vas a hacer de hobby? Y yo me quedé así, digo, no, creo que voy a seguir viendo hasta dónde esto me lleva, porque no, o sea, no quería quedarme con eso. Yo digo que el día de mañana, cuando sea una viejita, o sea, ya cuando ya uno esté en decaída, poder mirar y decir, no perdí tiempo, no me quedé, no me voy a arrepentir de nada porque todo lo hice, se dio, no se dio, lo hice, lo intenté. Yo en este mundo yo creo que lo que más marca a uno es la perseverancia, el sacrificio y el seguir hacia adelante. Vengan cosas negativas, convertirlas en cosas positivas, en que sean impulsos positivos en tu vida para uno reinventarse y poder seguir saliendo adelante y poder marcando la industria como muchos lo han marcado. Ay, quiero besar esos labios de por vida y quiero ser tuya, papi, que tú seas mío. Prometo ser tu abrigo en la noche fría y prometo llenarte cuando te sientas vacío. Soy pa' ser de tu boca mi lugar favorito, sin duda. Y si me va a llevar, llévame, pero que sea hasta el infinito. Estoy pa' ser de tu boca mi lugar favorito, sin duda. Si me va a llevar, llévame, pero que sea hasta el infinito. Pa' nadie tengo corazón, porque te lo quedaste entero. Contigo quiero pasar mis días, los 14 de febrero. Porque los besitos que me das eran lo que yo buscaba, era lo que yo pedía, lo que mi vida necesitaba. De tu boca mi lugar favorito, sin duda. Si me va a llevar, llévame, pero que sea hasta el infinito. Ay, quiero besar esos labios de por vida y quiero ser tuya, papi, que tú seas mío. Prometo ser tu abrigo en la noche fría y prometo llenarte cuando te sientas vacío. Daine, disparatio, el rojo. Estoy pa' ser de tu boca mi lugar favorito, sin duda. Si me va a llevar, llévame, pero que sea hasta el infinito. El sol sale en la brava, camino otra parada. Me acuerdo en esta playa junto a vos. Paseo por Gorlero, es otro mes de enero y escucho aún el eco de tu voz. La mansa con sus tardes y maranga tú que arde, tomando un clérico tan especial. Me voy a casa pueblo a soñar con mis
recuerdos, aplaudiendo al sol que cae en el mar. Por su cielo tan celeste, vuelvo a Punta del Este. En sus playas siempre suena mi mejor canción. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. Marcel Dacet. Y esto es para vos, Jimena, de Marcel Dacet y sus Dacet Boys, con todo el sabor en la cocina de Cucharita Cucharón. Soy una cucharita y vos un cucharón. Ven, te invito a mi cocina para darte sabor. Ahí decile a la cebolla que no me haga llorar. Porque siento alegría cuando empiezo a cocinar. Voy batiendo bien los huevos, batiendo bien los huevos, batiendo bien los huevos. Voy batiendo bien los huevos, batiendo bien los huevos, batiendo bien los huevos. Cucharita, cucharita, cucharita de cucharón. Cucharita, 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 cucharón. No quiero olvidarme de un emblema incomparable. Recordar San Rafael es puro amor. Me voy a casa pueblo a soñar con mis recuerdos, aplaudiendo al sol que cae en el mar. Mirás un niño y otro y luego muchos más. Sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan. Mirás los jubilados que ya no pueden más, sin entender reunidos lo que les pasará. Y ves los pensionistas, fantasmas sin hogar, seguidos del invierno, mirando sin mirar, mirando sin mirar. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La alambraron amigos de Lecor o de Alvear y los que traicionaron Artigas además. La patria te dijeron y te dijeron mal. La patria, la de Artigas, la tendremos que hallar. La tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, la vamos a encontrar. La patria, compañero, la vamos a encontrar. Bienvenido, Numa Moraes, al programa La Biblia del Espectáculo para todo Uruguay. ¿Cómo estás, Numa? Un gusto conocerte. Muy bien, muy bien, muy bien. Igualmente, y bueno, contento, trabajando mucho. Yo me pregunto, ¿cuánto hace que vamos cantando? Vamos por calles anchas, calles del viento, hojas, flores azules, calles del cielo. Corazón, mano, pájaro, alzan el vuelo. A la hora del agua dorada, cuando el sol se ha parado en el río, vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando.
cantando, bueno, desde el año 65, muchos años. Estuve exiliado, pero seguí Exiliado. cantando, por supuesto. En el año Y 72, ¿no? Más o menos. del 72 al 84. En el Y por, 84 ya pude volver. claro, ¿y por qué decidiste ir por varios países? ¿Qué te llevó a ir, por ejemplo, Buenos Aires, Chile, Cuba, Suecia, Francia y terminaste en Holanda? Bueno, Argentina, por razones obvias, era cerca, Cercanía. tenía que salir de aquí porque estaba muy perseguido. Iba a volver y no pude volver, ya quedé requerido. Como una fotito en diario, esas cosas, ¿no? Peligrosísimo cantor. Y Pero, después, bueno, de ahí pasamos a Chile. En Chile estaba el gobierno de Salvador Allende y por supuesto que nos dio un apoyo maravilloso a los uruguayos, pero vino el golpe de estado de Pinochet y ahí nos salvaron los cubanos. Fuimos a Cuba y ya en Cuba, más organizados los uruguayos, y se decidió que fuera a cantar, a denunciar, a ayudar a denunciar lo que pasaba en las cárceles uruguayas por la dictadura, ¿no? Entonces fui para Europa, fui a Suecia, después fui a Francia. En Francia, bueno, me encontré con otros cantores, hicimos giras por el sur y después me radiqué en Holanda. ¿y cuál es la parte positiva de todo esto? ¿Ese reencuentro con otros cantores, quizá en diferentes países, diferentes culturas? Bueno, eso fue fundamental, por supuesto. Ya, bueno, en Chile, encontrarme con Víctor Jara, con el Quilapayún, con el Inti Illimani, con muchos queridos amigos, como Isabel Parra, con Ángel Parra. Después en Cuba fue una etapa más distinta. En Suecia, por supuesto, que me encontré con muchísimos artistas suecos de aquella época y algunos chilenos también. En Francia me reencontré con Daniel Viglietti, con el Sabalero y con Marcos Velázquez. Y con Marcos y el Sabalero empezamos a hacer giras denunciando la tortura que pasaba acá en Uruguay en las cárceles y luchando por la libertad de los presos, ¿no? Y ahí Sabalero tenía que ir a Holanda, pero estábamos en el sur, allá por Bordeaux, y el Sabalero dice, que vaya, anda vos. Y bueno, el vino del sur de Francia era riquísimo y me mandaron a mí, que era un gurí, ¿no? Y llegué a Holanda y por esas cosas de la vida se estaba por editar un disco mío. Me conecté con la gente, con Konrad Buemer, que era un alemán, profesor del Conservatorio Real, y bueno, colaboré con la edición del disco La Patria Compañero allá, la traducción, la carátula, y le pregunté la posibilidad de seguir estudiando en el conservatorio. Y me dijo, yo creo que no habría problema porque el jefe de cátedra de la guitarra es un uruguayo. Y resulta que ese uruguayo era nada menos que Antonio Pereira Arias, uno de los grandes músicos y directores de orquesta uruguayo, y que además había sido profesor de mi primer profesor. Entonces, bueno, ahí tuve la maravilla de poder estudiar 8 años con el maestro y bueno, y diplomarme en el Conservatorio Real, ¿no? Has musicalizado a muchísimos autores internacionales, pero en aquel momento, en esa época, ¿qué canciones eran las que no podías cantar? ¿Todas o habían algunas que sí? En realidad, hasta que me fui, Sí. todavía los discos estaban editados. Lo que yo ahí por el 69, 70, comencé a cantar un tipo de canción muy panfletaria, textos que figuraban como anónimos, pero que a veces eran de grandes nombres, como Daniel Vidar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, eran muy panfletarios, muy directos, pero no los grabé, eso no lo grabé. Lo que grababa era lo que realmente quería, o me parecía que tenía una calidad, ¿no? Y además siempre guiado, en cierta manera, por Washington Benavides, aunque él nunca me dijo no cantes esto o no. A veces simplemente se reía de mí, ¿no? Pero cuando yo le mandaba algún panfleto de eso y él decía,
Y se reía porque le parecía que era un texto, bueno, que cumplía su función, pero que no era lo que... Entonces lo que grabé en esa época fueron textos de muy, muy buena calidad, de César Vallejo, Miguel Hernández, Hellman, todo un disco para niños, con poemas de Manuel Rugeles, el venezolano, y los poetas uruguayos, Circe Maya, Washington Benavides, Walter Ortiz Ayala, Sarandí Cabrera. ¿Cómo te llevabas con el miedo que te acompañaba? Y bueno, eso siempre está presente, ¿no? Pero, claro, éramos muy románticos de cierta manera y había que echar para adelante y bueno, siempre estábamos aquí amenazados y todo eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y fue en el 84 que volviste a Uruguay? En el 84 volví a Buenos Aires, terminé el conservatorio justamente ahí. No pude recoger el diploma, fue a recogerlo un familiar. Volví a Buenos Aires y cuando estaba en Buenos Aires se me avisó de que podía volver al Uruguay, que me habían levantado la censura. Entonces vine, voté, ese año me dieron mi cédula de identidad, voté y después volví a Holanda para organizarle el desexilio. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto a alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. La Biblia del espectáculo, un programa sin fin donde los famosos pasan un rato maravilloso. This song is called Oriki Oshun. And Oshun is the goddess of the river, motherhood, fertility, love, and my favorite thing, gold. She's my goddess, and she allowed us to become mothers. And in return, we created this arrangement from an ancient chant. For you, Oriki Oshun.
Elote y las de Coyúo, el buío chare, y a los de Momoloyumo Morimatata, y a los de los Iguatiti Leco Apolo la y humo le que te bifapo. A mamá la ususumu de miolote mirote le iré, bifalafala la osío, e bifalafala sireo dolorefa, las de Coyúo mi la pona la te culache mi la pona la te, yen 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 ye o e buyi wanse mono efa.